bienvenidos a todos a la segunda clase. Veo algunos huecos, veo no sé, alguna cara nueva. ¿Hay alguno de otros departamentos que ya ha venido y no viniera a la primera clase? ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Julia. Julia. ¿De qué departamento? No, bueno, me refiero que yo estoy trabajando aparte y estoy proyecto. Vale. El analista. Vale, sí. Pues nada, muy bien. Los de otros departamentos llevan toda la semana pidiéndonos que pudieran venir porque había un poco plazas limitadas. Al final les dimos varios huequillos, pero de momento parece que no ha venido nadie. No sé si a lo mejor vendrá más adelante o la verán desde casa, lo que sea. Bueno, pequeñas cositas antes de empezar. Subí la reunión de la semana pasada al Google Classroom. Lo que pasa es que no me di cuenta de que no la había puesto pública. Entonces lo he visto esta mañana porque me ha pedido alguien acceso, no me acuerdo quién era, pero la podía ver. Entonces, bueno, ya está pública y a partir de esta semana que viene, esta sí que estará subida ya nada más terminados. ¿Vale? O sea que, bueno, pues nada, si tenéis alguna duda antes de empezar y si no, comenzamos. Sí. ¿Las diapositivas están subidas para ir siguiéndolo también o las subes al final de la clase? Pues las había programado para el final, pero si las preferís tener ya... No, por seguirlo. Si preferís tenerlas ya, las puedo poner ya. No sé si... Yo creo que si las dejas ahí en las botella ya están, el que quiera verla que la vea ya. Es la misma. Sí, yo creo que, o sea, como lo que vais pasando ya las tenéis. Vale, pues bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la inversión, ¿vale? Aquí tenéis el índice que os lo pasé ya por Classroom también, no sé si lo visteis, a lo mejor no, pero bueno. Por Classroom cada vez que se sube algo os llega un correo, entonces deberíais estar un pelín atentos porque os llegarán las tareas por ahí. Este es el índice. Pero lo más importante, más que el índice, es los objetivos de la clase de hoy, lo que vamos a aprender hoy. Primero vamos a aprender en qué consiste la inversión. Estas son un poco las preguntas que a mí me gustaría que fuerais capaces de contestar cuando acabe la clase. La primera es esa, la segunda es ¿para qué sirve la inversión? Luego, ¿por qué existe la bolsa? ¿Vale la pena invertir mis ahorros? ¿Y dónde debería invertirlos? Evidentemente hay bastantes más cosas y luego también iremos aprendiendo un poco de conceptos básicos, también de economía y demás, a medida que vemos todas estas preguntas. Pero vaya, la idea es esta. Y bueno, pues vamos a darle. Empezamos así. Las finanzas se enseñan mal. Siento el tópico, pero es verdad, lo pienso. ¿Y por qué lo pienso? ¿Y por qué creo que estaréis muchos de acuerdo conmigo? Si os metís en alguna academia así más profesional y demás, y intentáis llegar a ser analistas en Wall Street de los bancos de inversión más grandes del mundo, seguramente lo que os encontréis en la mayoría de enseñanzas es esto. Muchas fórmulas, muy largas, y que luego, aunque parecen como muy interesantes, ¿no? Y muy inteligentes, luego realmente no sabes dónde usarlas y no las entiendes. Entonces, evidentemente, a pesar de que muchas son útiles y que se aprende mucho, quizás solo ver fórmulas sin entenderlas no es la solución. ¿En qué comprobamos eso? Pues que después, si nos ponemos a ver las estimaciones de los analistas de las acciones incluso más seguidas y más grandes del mundo, vemos cosas como esta, por ejemplo, que es una... Voy a acercarme a la cámara, si no, no se ve. Es una estimación que podéis ver el rango, que es de menos 95% hasta más 90%. Esto es algo que evidentemente si te pagan 10.000 euros al mes para hacer eso, pues te lo estás pasando bien, la verdad. Esto fue en el caso de Tesla, fue en mayo de 2019 y luego, bueno, habéis visto lo que ha hecho la acción, o sea que parece que la estimación fue un poco... no fue demasiado bien. Y esto es la frase de un analista que dijo un poco después, que no es el mismo, pero bueno, después de la subida de Tesla, pues como se equivocaron muchos analistas, dijo esto, simplemente entendimos la acción de Tesla completamente mal. Aquí os pongo otro ejemplo. Esta chica es Catherine Huberty, es una analista de Morgan Stanley, y como veis aquí, esto es una página que bueno, ya os la pasaré más adelante, cuando analicemos un poco acciones y demás, pero es una página donde están las estimaciones de analistas. Como veis, a ver que lo encuentre, ahí arriba, voy a apuntar con esto, está la 436 de 7.700 analistas, con 5 estrellas, con un retorno del 15% anual, y es una analista que, bueno, es una analista de Morgan Stanley que cubría Apple, que todos la conocéis, y vaya, es muy conocida y tiene mucho prestigio. Y a pesar de eso, esto es la acción de Logitech, ¿vale? Que muchos lo conoceréis, de hecho, esto es de Logitech. Y cuando la acción estaba aquí arriba, en $120, ella, su consejo de compra fue mantener la acción. Y en cambio,
cuando la acción estaba aquí abajo, aconsejaba venderla. ¿Por qué razones? Según ella dijo que había la ciclicidad, por así decirlo, de los productos, ¿no? Como es un producto un poco cíclico porque a lo mejor tú te compras los periféricos y luego estás 5 años usándolos y no te vuelves a comprar. Bueno, pues dijo que eso estaba bajando y que se acababa el COVID y que las comparaciones de año a año iban a ser complicadas. ¿Qué quiero deciros con esto? Que esto es algo que se podía saber perfectamente aquí arriba. No hacía falta esperar a que la acción estuviera. Entonces, lo que quiero enseñaros con todo esto es que, en general, en el mundo de las finanzas, y eso es una cosa buena para nosotros, los mayores expertos no son tan expertos. Warren Buffett, que es el inversor más conocido del mundo, diría yo, dice esto, y lo dice muchas veces y de distintas formas. Dice, las estimaciones de analistas no significan nada para mí. Entonces, bueno, le estoy echando bastante mierda a los analistas de Wall Street, luego hay algunos que son muy buenos, estoy convencido. Pero, ¿a dónde quiero llegar y por qué les estoy echando tanta mierda? Pues porque quiero que le demos nosotros un enfoque distinto. Creo que este problema que tienen los analistas se debe, entre otras cosas, aparte de incentivos y demás, a que se centran en esas fórmulas y no entienden realmente lo que están haciendo. No tienen esa visión global de la inversión y de las cosas. Entonces, creo que si le damos ese enfoque distinto, el mismo que tiene Warren Buffett y que tienen otros muchos inversores, tenemos muchas más opciones de que se nos dé bien invertir y de tener éxito. Entonces, bueno, la clase de hoy va a ser una clase que seguramente no os darían en un colegio de finanzas, porque va a ser muy fundamental, muy de intentar entender las cosas, pero creo que eso es precisamente lo que le hace casi la más importante de todas las clases y lo que va a cimentar esas bases que vais a tener luego para entenderlo bien todo, no tener dudas y no tener huecos, que es lo que es algo muy poderoso luego a la hora de invertir, en general en todo, y os va a ayudar también a luego, o sea, básicamente a entender todo lo que hacéis y todo lo que haremos aquí en el curso. Entonces, bueno, voy a por mi botella. Os quiero decir también que en la clase de hoy a lo mejor hay muchos conceptos complicados, pero en general, a la mínima que no entendáis cualquier cosa, cualquier palabra rara que diga por costumbre y que sea difícil de entender, levantad la mano con total libertad y me decís, oye, Andrés, ¿qué te has pasado? Que esto no entiendo lo que significa. Y yo os lo explico. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar. Introducción a la inversión. ¿Para qué sirve la inversión? Si entras en YouTube y buscas para qué sirve la inversión, la mayoría de los vídeos y de contenido lo que te dice es que la inversión sirve para ganar dinero. De hecho, hace un tiempo estuvimos, bueno, Jorge, que es otro del club, y yo con María del Mar, la decana de aquí de ADE, y nos dijo que no nos querían dar dinero para el club de bolsa porque nos estaban dando dinero para jugar. Y eso a mí me llamó bastante la atención y me sorprendió, porque digo, ostras, que la decana, que encima nos ayudó mucho y era muy, muy simpática y demás, no, ninguna indirecta, pero nos dijo que la bolsa era un juego. Y a mí me sorprendió, porque hay mucha gente que tiene esta idea, entonces hoy vamos a intentar entender si realmente la bolsa es un juego o no es un juego. Si nos vamos a otras profesiones, es muy fácil saber qué es lo que tienen que hacer. Un bombero apaga el fuego, un médico tiene que curar a su paciente, y los dos ganan dinero, pero no es su objetivo. Su objetivo es curar al paciente y apagar el fuego. Pero ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bien, la economía es muy compleja, entonces es difícil a veces hacerse una idea de todo y entender qué es lo que está pasando. Si la inflación, que si muchos ratios, muchas fórmulas y demás. Así que vamos a simplificarla. Tenemos una isla, ¿vale? No os riáis. Tenemos una isla y tenemos 2 habitantes en la isla, ¿vale? ¿Los conocéis alguno? Vale. Bueno, pues a estos seguro que los conocéis. Nuestros habitantes van a ser Tomás y David, ¿vale? Esto ya os digo que, o sea, es una metáfora muy simple, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero como la economía es tan complicada, yo en general, para entender los problemas económicos, algo que hago es intentar simplificarlos lo máximo posible. Y en una isla se entienden muy bien, y ahora veréis por qué. Tenemos a Tomás y a David, ¿vale? David vive en la montaña. David, bueno, es tranquilito, a pesar de que luego, no sé si está o se ha ido, a pesar de que luego a lo mejor no es tan tranquilo, pero él está en la montaña y que no le molesten, pero le faltan recursos porque es una isla muy pequeña. Mientras que Tomás está en la playa, vive en la playa y le gusta coger peces. Pero mientras que David le gustan las manualidades, Tomás no tiene ni idea, entonces coge los peces con la mano.
Entonces, Tomás le cuesta conseguir comida porque tiene que coger los peces con la mano, y David en cambio está en la montaña y se ha dedicado a hacer manualidades y ha construido cañas de pesca, ¿vale? Entonces, tenemos a los dos, tenemos a Tomás que quiere peces pero le cuesta conseguirlos porque no tiene cañas, y tenemos a David que tiene cañas de pescar. Evidentemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que David y Tomás hablen entre ellos. Para eso creo que es que quiere alguien entrar a alguien. Os dejo aquí con las caras de Tomás y David. Vale, entonces volvemos. Tenemos a David, que tiene su caña, tenemos a Tomás, que quiere pescar, y entonces van a hacer un intercambio. Van a decir, oye Tomás, yo te doy mis cañas a cambio de que tú me des la mitad de los peces que vayas pescando. Entonces ambos están de acuerdo. Esto no es la inversión, porque esto es simplemente una compra, y es como una compra a plazo, ¿no? Están comprando las cañas a cambio de darle luego peces. Pero si metemos a un tercer grupo de personas, los habitantes de la isla, y Tomás lo que hace es darle una parte, vender los peces a los habitantes, y una parte de lo que recibe dárselo a David, eso es la inversión, ¿de acuerdo? David le da las cañas a Tomás, Tomás pesca peces, consigue dinero por esos peces, que el dinero sería la comida, y le da una parte a David. Estos serían los consumidores, Tomás sería la empresa y David sería el inversor. Y esto básicamente es el ciclo de la inversión. Entonces, ¿qué es invertir? Tenemos una unidad con superávit, que le sobran bienes presentes, en este caso las cañas, pero quiere bienes futuros, comida. Y tenemos una unidad con déficit, que puede crear bienes futuros, pero necesita bienes presentes, que en este caso son las cañas, para poder pescar. Y aquí tenemos dos conceptos clave que son muy importantes y que vamos a ir viendo muy a fondo. Primero, es un intercambio de recursos a través del tiempo. La inversión es un intercambio de recursos, en este caso dinero, en una línea temporal. Y segundo, aumenta la riqueza total. Si ellos no hicieran este intercambio, Tomás comería menos, David no tendría para comer y los consumidores no tendrían menos. Entonces, es muy importante entender que la inversión aumenta la riqueza total del sistema. Esto tiene varias implicaciones. La primera, la del tiempo, es que existe una tasa de interés que es la que mide el valor del dinero a través del tiempo. Esta tasa de interés es importantísima, lo vamos a usar para valorar empresas, y la clave es entender que es el valor del dinero a través del tiempo. Y después, la segunda implicación o conclusión es que invertir acelera la economía. ¿Por qué la acelera? Por lo que hemos dicho. Todos tienen más riqueza si sucede ese intercambio de recursos. Esto que veis del coeficiente de caja 1% es que mucha gente se piensa que su dinero no se invierte. Pero cuando tú dejas el dinero en el banco está invirtiendo tu dinero. Entonces, ¿cuánto dinero invierte? El 99%. El coeficiente de caja es una cifra que tienen los bancos, que les viene de los bancos centrales, que les limita a cuánto dinero tienen que tener sin invertir. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. El 1% es en Europa, tenéis ahí el enlace, y en América ahora mismo es del 10%, para cuentas, para depósitos corrientes. ¿Vale? Eso también nos da una idea de que, por ejemplo, Europa pues, va más ajustada que Estados Unidos en términos de inversión, ¿no? Estados Unidos aún tiene margen para bajar el coeficiente. Entonces, cuando menor sea el coeficiente, más se acelera la economía, porque más se puede invertir y es mejor para todos. Y en la práctica esto se complica un poco. Vamos a la isla otra vez. Tenemos a David y a Tomás. Pero ahora tenemos a alguien más. Vaya, el único que encontré por LinkedIn. Tenemos un tercer integrante que estaría en la playa también. ¿Y por qué es importante este tercer integrante? Mi cursor, ¿verdad? Sí. O Adrián, mejor. Vale, pues Adrián. Porque, bueno, David tiene unas cuantas cañas, no solo tiene una. Entonces, si ambos van a pescar, ¿cómo sabe David cuántas cañas darle a cada uno para conseguir el máximo número de comida? Ahora sí que tenemos la inversión, ¿de acuerdo? Esto es exactamente lo que hacemos. Tenemos varias empresas, que serían Tomás y Adrián,
y tenemos que averiguar cuánto dinero tenemos que darle a cada una para maximizar la riqueza global. Y por eso llegamos, por fin, a cuál es el objetivo de la inversión, que es distribuir mis bienes presentes de forma que creen la mayor cantidad de bienes futuros. O bien, en todo el mundo, sería optimizar la distribución de capital. ¿Vale? Esto es muy importante. Muy importante. Puede parecer muy teórico, puede parecer que no sirve, pero si mi experiencia y la de otros grandes inversores es prueba de algo, es que entender esto es muy importante. Y si no lo entendéis, si tenéis alguna duda, es momento de preguntar. Pero vaya, yo creo que es algo bastante sencillo, muy lógico y que todos lo habéis captado. Y tenemos, pues, aquella no parece un juego, ¿no? Parece que es bastante importante y no es simplemente jugar entre nosotros. Entonces, más implicaciones, Luis. Son muy importantes para invertir. Primero, ninguna empresa crea infinita riqueza. ¿Esto qué significa? Que no hay que darle infinito dinero a ningún agente económico, a ninguna empresa. Y por tanto, para saber cuánto dinero le tenemos que dar, tenemos que saber cuánta riqueza va a crear cada empresa. Y esto no es otra cosa que, bueno, no lo he puesto aquí, pero os lo digo, esto no es otra cosa que el valor de una empresa. Y lo veremos más adelante. El valor de una empresa en una economía ideal sería la riqueza que van a crear. Y luego ayudar a las que vayan a crear más riqueza de la que tienen. Básicamente este es nuestro objetivo. Encontrar a las que valen poco en bolsa y darles más dinero, básicamente. Y a nosotros se nos recompensa como veremos. Esto es invertir, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Si estoy un poco nervioso, espero que me lo perdonéis, porque son las primeras clases todavía. He dormido poco hoy, también es un factor en mi contra. Pero bueno, sin excusarme, ya os digo, espero hacerlo lo más entretenido dentro de mis posibilidades y sobre todo que aprendáis. Vale. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Empieza un poco lo más interesante. Este es Steve Jobs, evidentemente, presentó el iPhone el 9 de enero de 2007. Y quiero poneros un ejemplo para que veáis cómo lo que acabamos de ver se puede aplicar en la práctica para encontrar ideas de inversión. Así de simple y así de rápido. Estas eran las empresas, las 10 empresas que tenían más capitalización en bolsa en Estados Unidos en el primer trimestre del 2008. ¿Vale? Las cifras están en miles de dólares, ¿vale? Les faltan 3 ceros. Y luego, bueno, también os puedo decir por experiencia que al principio, cuando empiezas a invertir, ves cifras tan grandes que a tu cerebro le cuesta asimilarlas, pero eso es algo que con el tiempo se va aprendiendo y al final ya te acostumbras. Entonces, bueno, este era el top de empresas: ExxonMobil, PetroChina, General Electric, Gazprom, etc. Gazprom, justamente. Y esta era la capitalización bursátil de Apple, no cuando se presentó el iPhone, estamos dando un año de margen, sino un año después. ¿Vale? ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, no tengo el móvil aquí, pero está ahí grabando. Una persona cualquiera, como nosotros, cuando se presentó el iPhone o cuando se compró su primer móvil o el iPhone, podía ver que en un solo aparato así podía hacer cosas que antes necesitaba 1 millón de objetos. Que si la calculadora, que si el ordenador, que si televisiones, una cantidad de objetos, que si cámaras, etc, etc, etc. Entonces, sin tener ni idea de invertir, sin tener ni idea de bolsa, simplemente entendiendo que el iPhone iba a aportar muchísimo valor al mundo y muchísima riqueza, y entendiendo que la gente que llevaba esta empresa era gente inteligente y que estaba motivada para seguir creando riqueza y seguir aportando valor, se podía haber sabido que esto no tenía sentido, que no tenía sentido que esta empresa estuviera cotizando a una cuarta parte que General Electric o ExxonMobil, por ejemplo, ¿vale? Esto es algo que evidentemente hubo gente que se dio cuenta y ganó mucho dinero. Y también ayudó a Apple y a los inversores que la ven. Vamos a un ejemplo más reciente, Amazon. 2017, que he puesto esta fecha porque fue cuando yo compré mi primer producto de Amazon, todavía no tenía ni idea de invertir. Cotizaba a esto, ¿no? A 430.000 millones. Y esta es Walmart, que no sé si os sonará, pero Walmart es un supermercado estadounidense, vaya, pues un poco como se podría decir como aquí Carrefour y demás. Vale, pues Walmart cotizaba a 228.000 millones. Entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí es, tenemos por un lado una empresa que está vendiendo online, que te hace envíos en un día
a prácticamente todos los países del mundo. Y que además de eso, tiene un servicio que se llama Amazon Web Services, que es básicamente para las empresas, es como una nube de archivos y tal, que también están empezando a usar todas las grandes empresas del mundo. ¿Cómo puede cotizar solo al doble que una empresa como Web? ¿Vale? Comparando la cantidad de valor y de riqueza que va a crear en los próximos años, porque siempre es a futuro. Y bueno, vaya, no quería que se viera el gran ejercicio. Vamos a hacerlo nosotros. O sea, si se supone que tenemos que mirar hacia el futuro para invertir bien, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Os podría dar ya una idea, pero primero quiero que lo intentéis vosotros. Os he dejado aquí los logos, simplemente. No tenéis por qué usar estas, puede ser cualquier empresa que conozcáis, pero me gustaría que durante, no sé, 2, 5 minutos, según vayamos, miréis estas empresas, miréis la capitalización que tienen y penséis cuánta riqueza va a aportar de aquí al futuro estas empresas. Y mirad si encontráis algo que no os cuadra, algo que decís, no me cuadra que estas empresas valgan tan parecido si esta creo que va a aportar muchísima más riqueza, ¿vale? Entonces, bueno, lo vais a hacer por parejas, ¿vale? O sea que, si hay gente sola, pues lo podéis hacer solos o podéis moveros, mejor moveros un momento y lo hacéis por parejas. O por 3 en caso de los que estáis aquí. Así que bueno, os dejamos hasta la 1:03, ¿vale? 1:03. O sea, la pregunta es, ¿para aportar esas empresas? ¿Cuál es la pregunta, chicos? Que claro, porque me estaba preguntando Adrián. La pregunta es que encontréis aquí algo que no os cuadre. Que digáis, esta empresa tendría que valer más o esta tendría que valer menos, ¿vale? ¿Os veis capaces? Siempre. Me ha gustado esa referencia. No me lo esperaba. El valor. Yo sé que porque están sacando una cliente tiene que pagar sí o sí, de verdad que tiene sus fans, pero me ya tiene toda la plataforma productos que ya están implementados y la gente va a seguir pagando, sea lo cual sea, porque la competencia va a tener rentabilidad siempre van a quedar cada día. Yo creo que Microsoft, Amazon, por ejemplo, Alphabet, que es Google, Facebook bajaría, no aportaría ningún valor. Yo pienso que es eso. Y a la par, es una forma de vida. De hecho, hay una película que dice, a personas, es un estilo de vida.
Alibaba también. Un minuto. Lo que no entiendo ahora en la para diciembre, para Navidad. Porque antes valía contenido de los euros, ahora nunca van a salir con los bolsos llenos y lo demás, pero porque sale más barato a la empresa que veces y dependiendo de los contenedores que hay dentro del mundo, saldrá más barato la tasa de transporte. Vale, tiempo. Tiempo, vale. Vamos a empezar por ahí mismo. Vale. ¿Una idea? Por cierto, para los demás, incluso de aquí se pueden sacar ideas de inversión muy buenas de este debate y podéis ir apuntando. A ver, no hemos podido terminar las todas, pero lo que hemos hecho fue dividirlas en bloques por la cotización. Entonces, por ejemplo, tenemos en el bloque 1 Apple, Microsoft y Amazon. Que hemos dicho hay medio millón, son números grandes, no pasa nada. Luego en el segundo bloque pusimos Alphabet y Amazon. También hay medio millón entre ellos, pero bueno. En el tercer bloque tenemos al 5 y al 6, es Facebook, Tencent. No, hostia. Sí, aquí me equivoqué. No, en el segundo bloque está solamente Alphabet. En el tercer bloque Facebook, Tencent. Y luego tenemos en el cuarto bloque Tesla, Alibaba, TSMC. Y en el último, Microsoft. ¿No hemos hecho eso? Vale, pero de ahí habéis sacado alguna conclusión. Del cuarto bloque de Tesla, Alibaba y TSMC estaban muy juntos y decíamos que Tesla va a bajar, Vale. TSMC va a subir y Alibaba yo pienso que va a subir, pero Pablo dice que no, que va a bajar. Vale, pero necesito argumentos. Decir que va a subir y que va a bajar. TSMC lo que hace es baterías y semiconductores y eso es lo que estamos buscando, por lo tanto esto lo que voy a hacer guardar energía, crear baterías, ordenadores, está siempre ahí. TSMC pensamos que va a subir, seguro. Tesla pensamos que va a bajar porque está inflado. Vale, muy bien. Me gusta lo de TSMC. TSMC es una empresa que es Taiwan Semiconductor, la C, no sé si es Semiconductor, imagino, que es una empresa tailandesa, si no me equivoco, que básicamente pues, fabrica chips, semiconductores. Y lo que comentan, que yo estoy de acuerdo, es que los chips son cada vez más importantes, ahora mismo hay mucha escasez, y por tanto puede escalar posiciones en la lista. Bien, siguiente. ¿Vosotros dos? Sí, nosotros también hemos comentado que como ahora mismo hay una crisis de semiconductores, también pensamos que precisamente esto podría subir. Ya que hay una escasez, Exacto. si ellos tienen, digamos, el monopolio o buena parte del material para realizarlo, podría afectar a Y en segundo lugar, también hemos pensado que tal vez Alibaba esté muy por debajo de Amazon, siendo que, digamos que los dos hacen un trabajo parecido. Exactamente. Ya hace unos años a lo mejor Alibaba no era tan importante, ya que AliExpress no llegaba a Europa tan bien como ahora, pero recientemente no está al mismo nivel, pero se está acercando a Alibaba.
y vemos que es demasiado exagerado que esté casi 3 veces por las tasas. Vale, esa observación me parece muy interesante también. Voy a hacer énfasis un poco porque de ahí sacamos conclusiones. ¿Por qué Alibaba y Amazon, que hacen prácticamente lo mismo, incluso Alibaba también tiene una nube como la que tiene Amazon, por qué vale menos de la mitad? Pues esto es un poco más complejo, entonces lo iremos viendo más adelante, pero es un caso en el que el valor que está creando, la riqueza que está creando Alibaba, no se traduce en riqueza que ellos están capturando. Por un lado, por el gobierno chino, que pone una serie de restricciones y digamos que es menos capitalista, es comunista de hecho, que el americano, y luego también porque en general en China la competición es muy feroz y los márgenes que tienen son mucho más bajos. Entonces, con una misma creación de riqueza, capturan menos valor que lo haría un equivalente americano. Entonces, eso es algo más complejo que habría que mirar más a fondo para entender, pero muy buena observación. ¿Seguimos por aquí? Sí, nosotros pensamos que, bueno, en este caso número 8, Alibaba, va a tener complicaciones para seguir subiendo de ranking, principalmente por el tema de la materia prima. Habla más alto que a lo mejor no te oyen por ahí. Principalmente para materias primas, porque se está encareciendo el tema del transporte, ya sabemos que gran parte del producto viene de China, viene en contenedores fijados. Y aparte también el tema de los propios contenedores que han subido de precio, el tema del contenedor, y van a tener importantes retrasos a la hora de entrega, y nosotros creemos que Alibaba bajaría en este caso de cotización. ¿Qué más? Facebook también bajaría porque está perdiendo mucha fiabilidad estas últimas semanas. El tema de retraso, bueno, sería en el día que estuvimos que no tuvimos acceso a WhatsApp, Instagram y tal. Creo que sí que tendría complicaciones y bajaría también. Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, pensamos que se mantendrán, sobre todo Microsoft y Amazon, porque es una empresa que vende un producto que ya está instaurado, que sí o sí no van a perder clientes porque está el tema Excel, PowerPoint, o sea que se está utilizando siempre y siempre se va a utilizar, y es como que el cliente siempre va a estar usando este producto, no va a cambiar porque es muy complicado innovar en ese aspecto. Pensamos que el mercado ya lo tiene para él. Vale, muy bien. Otro matiz aquí interesante. Escuchad un segundo. Habéis comentado, por ejemplo, antes la escasez actual de chips y ahora el tema de la caída que hubo hace poco. La caída sí que puede ser algo más a largo plazo, pero es muy importante entender que el valor de las empresas, y lo que de momento vamos a dejarlo en la riqueza que crean, es la riqueza que van a crear de aquí hasta que se mueran. Entonces, si ponemos ese horizonte temporal y vemos que pueden ser 50 y 100 años, lo que pase este año vemos que realmente importa muy poquito. Entonces, esa es una de las cosas que hacen que tengamos oportunidades de inversión, y lo iremos viendo, porque las empresas reaccionan de forma muy brusca ante cambios que, si lo analizamos en el valor global de la empresa, no tienen prácticamente importancia. Por ejemplo, la escasez podría ser un ejemplo. La escasez es algo que ahora parece gravísimo y parece súper importante, pero seguramente en 2 años no nos acordemos de la escasez. Y ahora es el momento en el que podemos ver y decir, esta empresa ha caído por la escasez, pero realmente va a seguir yendo bien. Pues puede ser una buena oportunidad. ¿Vale? ¿Seguimos por ahí? Vale, sobre las 3 primeras de Amazon, Apple y Microsoft, pensamos que deberían estar más igualadas, en el que Microsoft seguiría su línea constante y Amazon, al no tener de momento un límite en su modelo de negocio, que siempre sigue evolucionando, debería igualarse a Microsoft. Y Apple, al dejar de ser tan innovadora como venía siendo antes, debería reducir un poco su capitalización y bajar a donde está Microsoft y donde estaría Amazon a subir. Vale, muy bien. Y luego también hablando de Tesla y Alibaba, pensamos que deberían estar un poquito más arriba, Tesla principalmente porque vamos a medio y largo plazo hacia una electrificación en el sector del automóvil, y Tesla es de las más importantes en sentido de inversión en infraestructura y capacidad productiva, entonces por eso creemos que debería estar un pelín más arriba, a lo mejor a la altura de Facebook, y Alibaba también, más o menos por el mismo sitio, en el sentido de que creemos que va a crecer bastante, no por la venta a particulares como AliExpress, sino porque es el productor de mayorista más importante a nivel mundial. Entonces creemos que en sentido empresarial y de abastecimiento puede seguir creciendo como lo está haciendo hasta ahora, de estos años atrás. Entonces por eso creemos que deben estar las dos un poquito más arriba, a lo mejor a la altura del 5.º puesto. Vale, muy bien. Es interesante lo que dice de
hemos visto por ahí que comentaban que Tesla está demasiado cara, pero otra perspectiva es que el mundo se va a electrificar, los coches se van a electrificar, quizás de aquí en adelante el valor que va a aportar Tesla es mayor que el de las empresas que están arriba. Aprovecho para comentaros también otra cosa muy importante. El valor y la riqueza siempre son relativas, ¿no? Lo vemos con un ejemplo muy sencillo. Si yo puedo construir un edificio que es increíble, que es enorme, un rascacielos de 70 plantas, si no hay nadie más en el mundo que pueda hacerlo, eso crea muchísima riqueza y muchísimo valor, porque es muy valioso. Pero si todo el mundo puede crear un rascacielos y construir un rascacielos de 60 plantas o de 70, no vale nada, porque no aporta nada de riqueza adicional. Eso es muy importante en las empresas, porque en el caso de Tesla, por ejemplo, el sector de automóviles es un sector muy curioso, porque los márgenes suelen ser muy bajos. Tú ves un coche y dices, un coche es muy caro, podría parecer que los fabricantes están creando mucha riqueza. Pero lo que ocurre en realidad es que un coche, en la práctica, una vez sabes hacerlo y demás, es fácil de hacer porque se conoce todo lo que se está haciendo. Y hay muy poca innovación. Entonces los fabricantes de coches normalmente tienen valoraciones muy bajas porque están creando muy poca riqueza adicional. Si desaparecieran no pasaría nada. Pero en cambio si desaparece Apple, si desaparece Google, ¿me entendéis, no? Se entienden por dónde voy. Entonces Tesla es un caso curioso porque ahora mismo, por ejemplo, son casi los únicos que están haciendo lo que están haciendo. La pregunta es, ¿a futuro lo seguirán siendo? ¿O van a aportar menos valor porque va a haber mucha más gente que va a hacer productos casi tan buenos como ellos? Pues ahí está un poco el debate y la duda. ¿Seguimos por atrás? No tienen que ser esas marcas. No. A ver, que no lo sé, no tengo ni idea, pero por ejemplo ahora con todo lo que está pasando en España de tema de las pensiones, invertir en un propio fondo de pensiones que a largo plazo la gente... Habla un poco más alto porque yo casi no te digo. Invertir en un propio fondo de pensiones que a largo plazo la gente sí pueda invertir en subir a su valor. ¿Te refieres a una empresa que invierta en fondos de pensiones o un fondo de pensiones y ya está? Un fondo de pensiones que sí, invertir en un fondo de pensiones. Sí. Claro, lo que pasa con los fondos de pensiones es que los fondos de pensiones realmente son fondos de inversión que invierten en otras empresas. Entonces, en el fondo sería el equivalente a decir invertir en un fondo de inversión. Y fondos de inversión ya lo veremos también un poquito, pero puede haber muy buenos y puede haber muy malos. En el caso de un fondo de pensiones, lo que podría ser interesante es buscar una empresa que gestione fondos de pensiones o que acerque los fondos de pensiones a la gente, ¿no? Entonces, como bien comentabas, pues va a haber, el envejecimiento de la población va a ser una tendencia importante en los próximos años y la inversión privada yo creo que también. Entonces, algo así podría estar. Yo quería comentar lo que te he dicho antes de Facebook, que lo veo bastante bajo porque Facebook ahora mismo tiene un poco el monopolio de las redes sociales, por así decirlo, y creo que va a seguir subiendo porque al final todo el mundo consume las redes sociales y todo el mundo está siempre mirando a ver qué pasa en el mundo. Entonces, no sé, lo veo bajo. Vale. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Algo? Yo estoy de acuerdo. Por si coincide una empresa con lo que vais a comentar, pues también se puede aprovechar. Yo pienso que habría que tener cuidado porque la plataforma de Facebook es ahora mismo su principal y todos sus usuarios tienden a, suele ser, el usuario medio tiene una edad bastante mayor al de otras redes sociales, con lo cual conforme pase el tiempo, el uso que se le puede dar a Facebook, como no renueven, como no se lo repiensen, yo creo que el uso de Facebook va a caer muchísimo. De Facebook la aplicación, la empresa en sí como está diversificada, eso es lo bueno que tiene, que a lo mejor no afecta tanto como podría afectar si solo tuviera eso. Pero sí que sería, creo que sería un factor a tener en cuenta. Muy bien. Aquí se ven un poco también los sesgos personales que son muy importantes a la hora de invertir y de no pensar solo por lo que uso yo, ¿no? Por ejemplo, yo que no uso Instagram prácticamente, diría que Facebook debería estar mucho más abajo, pero realmente a lo mejor debería estar mucho más arriba, porque sí que el uso medio de Instagram o de Facebook o de WhatsApp es muy alto. Entonces, ahí está un poco nuestra labor de intentar ser objetivos y buscar datos y no quedarnos con lo que nosotros pensamos o que nosotros usamos, etc. ¿Tienes algo? ¿Nada? Excepción, Fede. Seguimos para atrás, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de Tesla, TSMC y Alibaba. En primer lugar, Tesla es llamativo porque su cuota de mercado es del 16% y su market cap es igual a la de Toyota, Volkswagen, BMW, Honda, Ford y más sumado. Entonces, en términos de market cap, Tesla vale demasiado, a no ser que consideremos que lo que está haciendo es aportar un valor extra, que es
favorecer la transición hacia vehículos eléctricos. Y bueno, ahí yo creo que vale eso porque al final tienen los coches, las baterías, los cargadores, tienen, digamos, el monopolio del vehículo eléctrico. Y si se está descontando en el mercado que en un futuro va a ser un mundo de coches eléctricos, pues Tesla ahí sí que tiene que estar. Luego en el caso de Alibaba, es una empresa que está más arriba en bolsa, pero ha caído mucho por temas ajenos a ella, porque ha habido una política del gobierno chino en contra de las tecnológicas chinas y por un poco la crisis de Evergrande de deuda. Y Alibaba ha seguido ganando dinero estos últimos meses, pero la acción ha caído casi un 50%. Y es un negocio que se está expandiendo mucho a nivel internacional, no ha llegado aún a todo el mundo, tiene potencial de crecimiento, así como Amazon está ya muy grande, Alibaba aún puede crecer más, pero temas burocráticos y ajenos a ella, un poco macro de China, pues ha hecho que baje mucho y a lo mejor incluso podría subir, de hecho ya está subiendo últimamente, porque está un poco infravalorada y tiene un PE muy bajo. Y luego TSMC, la de semiconductores, lo que ocurre es que para los competidores, al subir precios, hay más empresas interesadas en participar en ese negocio porque es lucrativo. Lo único es que para construir una fábrica pues tardas meses, incluso años. Entonces, una empresa como TSMC que ya está ahí situada, para la competencia nueva o para la competencia ya existente ampliarse, es una inversión, aparte de mucho capital, de meses, incluso años. A lo mejor cuando invierten ahora en la expandir la fábrica y se construye el año siguiente, a lo mejor ahí ya no hay escasez y los precios bajan, con lo cual es una inversión un poco arriesgada porque es un tema coyuntural y esa empresa que está ya ahí en el top 10 pues está aprovechando de esa coyuntura, pero los competidores pues en verdad no pueden invertir una cantidad de dinero grande porque en el futuro puede que no sea así. Vale, muy bien, sí. Un poco más profundo el análisis porque ya conoce un poco más la empresa, pero muy interesante lo que ha dicho tanto de Alibaba como de TSMC. Y luego de Tesla es un poco lo que habíamos comentado antes, que habría que analizar más a fondo, porque de primera sorprende esa capitalización, pero habría que comparar y entender. Vale, pues seguimos por aquí. ¿Qué hora es? Vale. Nosotros habíamos pensado sobre todo en Alphabet, porque al final es Google es una plataforma que usamos todo el mundo y que bueno, siempre incluso empresas la usan para poner publicidad o lo que sea. Y al final todo el mundo, por eso mismo todo el mundo está usando Google y creo que basta. A ver, sí que hay otras competencias, se ha visto, por ejemplo, Firefox, pero bueno, yo creo que casi todo el mundo usa Google y pensamos que podría llegar a escalar algún puesto, porque es una empresa bastante importante. Y luego lo de Alibaba con lo de AliExpress, yo creo que uno de los grandes problemas también es el hecho de que el envío se expanda hacia más o menos un mes. Así como Amazon te puede llevar al día siguiente, los productos del Express suelen tardar bastante más. Entonces eso también puede explicar que esté bastante baja la cotización. Pero sin embargo, si lograsen cambiar eso, si lograsen hacer que el periodo de pedido llegase antes, yo creo que sí que subiría. Vale, aprovecho para comentar que eso es muy interesante porque ya estoy diciendo, si AliExpress te mandara los productos en vez de en 30 días en uno, yo a lo mejor compraría en AliExpress en vez de en Amazon. Entonces ahí ya estamos viendo esa competencia disminuye la riqueza marginal que están aportando ambas empresas. En este caso Amazon sería la perjudicada porque AliExpress puede adelantarla. Entonces eso es muy interesante a la hora de invertir porque ya nos puede hacer pensar lo que está haciendo Amazon quizás no es tan único y quizás en los próximos años no va a crear tanta riqueza y su cotización no va a subir tanto como lo ha hecho hasta ahora. Vale, seguimos por ahí detrás. Bueno, mi mamá había comentado lo de Facebook, pero yo me he fijado mucho en TSMC porque creo que está demasiado bajo para lo que realmente puede crear de valor, que me refiero tanto Tesla como prácticamente todas las empresas que tienen que ver con electrónica y hacia la transición electrónica que vamos a hacer, prácticamente todo lo eléctrico necesita microchips. Y esta empresa es la dominadora en el sector de los chips, entonces, primero, como ha dicho también otro compañero, que hay barreras de entrada muy elevadas por el coste de inversión para crear una fábrica y que lo que puede tardar en construirse la fábrica, también le va a dar una ventaja frente a sus competidores para luego, aunque pase esta escasez, yo creo que seguirán demandando porque, como ya han dicho, estamos haciendo la transición hacia una fase más electrónica de la humanidad, entonces creo que seguirá subiendo porque la demanda yo creo que si no va a seguir igual, va a seguir aumentando. Al final se van a hacer más coches eléctricos, ya hay
mucha legislación en contra de ir con coches diésel y gasolina entre ciudades y tal, entonces se va a seguir haciendo coches eléctricos y para cubrir toda la demanda de chips va a hacer falta empresas que creen estos chips, entonces yo creo que tiene ventaja el TSMC. Así que más que nada por eso, porque cualquier aparato electrónico necesita esos chips. Y luego también de Alphabet, es que ahora mismo tiene prácticamente un monopolio en las búsquedas por internet y eso es, aparte que es prácticamente imposible de igualar, es un valor que solamente va a incrementar a futuro y no linealmente, sino casi más exponencialmente. Yo creo que Alphabet fácilmente se le podría ver en el top 1 en un futuro. Tiene mucho potencial. Me parecen muy buenos los dos análisis que habéis comentado. ¿Seguimos por atrás? Vale. Pues a ver, nosotros hemos hablado un poco de todas y nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, Tesla y TSMC, que bueno, como ya hemos hablado mucho, nada más decir que Tesla ya está empezando a tener bastantes competidores, como son Volkswagen, ya está empezando a sacar coches eléctricos bastante buenos y que luego también no está claro que si su modelo de negocio es viable, porque al final se está basando mucho en las baterías de litio, que bueno, que también estamos teniendo ya, bueno, se está desarrollando las tecnologías del hidrógeno y tal, y no sabes realmente si es una empresa que vaya a acaparar tanto el mercado, teniendo tantas tecnologías aparte y tantas empresas aparte, además a mi consideración mejor valoradas. Entonces eso, Tesla, hemos hablado más o menos de esto, que es una inversión diríamos bastante arriesgada, sobre todo a largo plazo. Porque luego también cuanto más aumentas tus expectativas a largo plazo, más probabilidad tienes de equivocarte. Y ahí los errores pueden ser gordos. Y luego nada, pues hemos visto el resto de empresas en general y nada, pues sí que Apple, Microsoft, Alphabet son empresas muy grandes. ¿Qué? Sí. Bueno, sí. TSMC también son empresas muy grandes que cotizan a ratio precio-beneficios bastante asequibles para lo que se ve ahora. Y eso, sí que es cierto que Amazon y TSMC, por ejemplo, sí que tendrían más potencial de crecer que, por ejemplo, Apple. Entonces, por ejemplo, Amazon, el PER es bastante mayor, o sea, el PER es bastante mayor porque realmente tienen más esperanza de que aumente su capacidad en el mercado. Pero eso, que realmente depende bastante de lo que busques y de cómo quieras conformar tu cartera, de elegir entre distintas acciones. No es realmente cuestión de ordenarlas. No sé si me he explicado. Sí, o sea, sí. Sí. Es verdad que en este caso las diferencias entre algunas son un poco pequeñas, entonces habría que mirar más a fondo algunas cosas, pero vaya, sí, está bien. Vale, y ya por último, vosotros dos. Sí, nosotros pensamos que, por ejemplo, Apple en algún momento va a bajar de ranking porque vemos que no tiene la capacidad de generar cosas innovadoras y meterse en otro tipo de mercados, como por ejemplo lo puede estar haciendo Microsoft y Alphabet, que han innovado, han realizado distintos tipos de productos. Eso es algo que vimos. Después también nos llamó la atención el último puesto, de que está compuesto por acciones, tienen empresas de distinto tipo de sectores. Y nos llama la atención que al tener tanto y tan diversificado, esté en uno de los últimos lugares. Sí, este último puesto, algunos supongo que la conoceréis, pero bueno, es Berkshire Hathaway, que es básicamente la empresa de Warren Buffett, que es un inversor. O sea que aquí es a donde aspiramos nosotros, al décimo puesto. No está nada mal. Pero vaya, entonces es una empresa que, o sea, es muy compleja porque tiene empresas de muchos estilos, porque van adquiriendo empresas, no solo invierten de forma minoritaria, pero vaya, es complicado y es interesante. O sea que esa es un poco la más difícil de aquí. Pero, por ejemplo, cuando has dicho que había que fijarse de 90 a 100 años, o sea, que sería algo muy a largo plazo, sí. También hemos pensado que Apple a muy largo plazo sí que va a seguir subiendo. O sea, que puede tener una bajada ahora por lo de la innovación, por no poder producir o lo que sea, pero lo que es a largo plazo sí que consideramos que vaya a subir. Vale, muy bien, pues eso sería, luego a la hora de valorar habría que tener en cuenta el tiempo, el riesgo, como habéis comentado antes también,
y todo eso lo iremos viendo. Entonces, conclusiones. Ha habido varias ideas interesantes. TSMC en general, optimismo, porque parece que los chips van a seguir siendo importantes y la empresa puede aportar mucho valor de aquí a futuro. Con Tesla hay bastantes dudas, por ejemplo. Alibaba se comenta que podría acercarse a Amazon. Y luego Facebook ha habido también, bueno, más bien positivo. Y luego Alphabet, Google también habéis comentado bastante a favor. Entonces, os cuento yo un poco conclusiones o ideas que saco yo también viéndolo. Y bueno, ya cada uno pues tenemos ahí ese bagaje y esas ideas. Cosas que pienso yo, pues como habéis comentado por ahí, Alphabet, Google, me parece una empresa que aporta muchísimo valor. Vosotros, una forma muy fácil de verlo es pensar qué pasaría si os quitaran todos los productos de la empresa de golpe, ¿no? Si os quitaran Google, os quitarían el buscador, os quitarían Android, que lo usáis en el móvil, os quitarían un montón de aplicaciones que seguramente utilicéis, os quitarían Drive, os quitarían Meet, que es donde estamos dando la clase, y luego quitarían cosas que no se ven tanto, bueno, YouTube también, y cosas que no se ven tanto como el Google Cloud, móviles que están desarrollando y demás. Entonces, Maps también, por ejemplo, importantísimo. Sí, o sea, Google tiene una cantidad de productos enorme, entonces, para mí, viendo esto, de lo primero que me llamaría la atención es que esté tan cerca de Facebook, que solamente tiene fundamentalmente 3 productos, que son WhatsApp, Instagram y Facebook, que sí que aportan mucho valor, pero bueno, habría que mirarlo. Entonces yo personalmente de ahí diría, Alphabet está un poco demasiado cerca de Facebook y demasiado bajo. Otras cosas, lo que hemos comentado de Amazon y Alibaba, que quizás están demasiado separadas y que Amazon podría aportar menos valor en el futuro. Y luego Microsoft, que habéis comentado por aquí, bastante optimista de Microsoft, pero si yo me pongo a ver los productos de Microsoft de aquí a futuro, no me da la impresión de que vayan a crear tanta riqueza, porque Windows quizás es lo más sólido porque lo vamos a seguir utilizando, pero bueno, tienes el sistema operativo de Apple, tienes Linux que es gratuito, luego tienes el de Google, que ahora se están vendiendo mucho los Chromebooks, que es otro sistema operativo que también es gratis, y en cambio Windows es de pago. Y Excel, Word y todas estas herramientas también parece que cada vez se están usando menos en favor de las de Google. Entonces esto podría ser algo que a futuro también pues le cree problemas a Microsoft. Luego tenemos Apple, bueno, ya no me enrollo mucho más porque si no se nos va la clase, que de hecho se nos ha ido ya casi la clase entera. Pero vaya, esas son las cosas más interesantes. Y luego una cosa que no habéis comentado mucho, que también me parece muy importante, es el hecho de que en toda la lista que hay, sí, tenemos una empresa de chips y una empresa de coches eléctricos, pero no hay ni una sola empresa energética. Si pensarais ahora mismo cuál es el mayor problema del mundo, quitando el COVID, estoy convencido de que casi todos diríais el cambio climático, ¿vale? Si tenemos que pensar qué empresa va a crear más riqueza en los próximos 50-100 años, para mí seguramente es muy probable que fuera una empresa relacionada con el cambio climático y que ayude al mundo a hacer esa transición energética. Entonces, ahora nos dejamos llevar porque vemos que aquí todas las empresas son tecnológicas y estamos acostumbrados a que siempre sean las mejores y las más grandes. Pero si nos vamos al pasado, vemos que en diferentes épocas de la historia ha habido sectores que han estado mucho mejor que otros. Entonces, aunque ahora esté aquí toda la tecnología, no tiene por qué seguir dentro de 20-30 años. Puede haber empresas de sectores totalmente distintos, como por ejemplo la energética. Antes me ha comentado un compañero que había cogido una empresa energética para hacer la tesis de la academia. Así que nada, con este análisis, que ya hemos terminado, se nos ha hecho largo, pero creo que ha sido interesante, entonces bueno, mientras se aprenda es lo importante. Acabáis de hacer vuestra primera tesis de inversión, por así decirlo. O sea, invertir es esto, invertir es entender las empresas, saber cuánto valen y luego apostar por una de ellas, por las que creéis que valen más. Entonces, bueno, enhorabuena por vuestra primera tesis, una tesis hablada, es muy cortita, muy pequeña, pero ya yo creo que vais entendiendo de qué va el rollo. Cuidado. Además también tener esa visión de las mayores empresas del mundo ayuda mucho a la hora de invertir y ya lo iréis viendo. Entonces bueno, vamos a volver a la bolsa y vamos a ir un poco ligeritos. Algo no encaja, nos faltaba algo de lo que he comentado antes. Estamos hablando todo el rato de darle dinero a las empresas para que creen valor y para que creen riqueza. Pero tú cuando inviertes, no le das dinero a la empresa cuando compras una acción en bolsa, le das dinero a otro inversor.
Entonces, si solo estamos ganando y perdiendo dinero entre nosotros, no es un juego la bolsa. Bueno, pues vamos a entrar en los mercados financieros y vamos a explicar brevemente, muy por encima, cómo funciona. Y luego en las píldoras de esta semana ya tendréis un poco la parte más técnica. Tenemos las unidades con déficit, que hemos dicho antes, que necesitan financiación. La primera de ellas es el Estado, que se financia con... y la segunda las familias, que se financian con deuda. Y después estarían las empresas. Las empresas también se financian con deuda, pero la deuda tiene una serie de problemas. Y es que, como la deuda tiene una fecha de vencimiento, tú tienes que acordar de antemano cuándo la vas a pagar. Y por tanto, si tienes un negocio que no sabes si va a crear riquezas, no sabes si va a ir bien, no sabes cuándo vas a ganar dinero, la deuda puede suponer un problema. Y entonces se decide crear una nueva forma de financiación que serían las acciones. Las acciones básicamente son una parte de la propiedad de una empresa, en la que no tienes una obligación de pago, solo de tus beneficios, y por tanto es un menor riesgo para la empresa, pero mayor riesgo para el inversor. Pero la parte buena es que los pagos potenciales para nosotros son ilimitados, entonces supone menos beneficios para la empresa si va bien, pero más para el inversor. Es por esto que realmente hay empresas que deciden no salir a bolsa, como por ejemplo Mercadona. Mercadona, toda la propiedad de la empresa, la tienen la familia Roch y estos de aquí, que no sé quiénes serán, pero serán amigos suyos o no saben. Pero en cambio, como para cambiar el mundo suele hacer falta mucho dinero, las mayores empresas sí que suelen salir a bolsa. Y tenemos pues, bolsas de valores como la de Londres, la de Nueva York, ¿vale? Pero hay un problema con salir a bolsa y es que cotizar es muy caro. Cotizar, tenéis ahí un enlace, puede costar aproximadamente más de $100.000, porque hay muchos gastos de salida a bolsa, luego de tener que entregar las cuentas anuales, como ya veremos, mucha información, también hay que ser mucho más transparente. Entonces las empresas pequeñas no quieren salir a bolsa todavía. Y por eso hay un private equity, que es el mercado de compañías privadas, capital privado, que por un lado se le llama private equity a todo esto, pero por otro también se le llama a esta etapa, que es la intermedia entre salir a bolsa y el venture capital, que seguro que os suena. Y antes de eso tenemos seed, que es la primera etapa de financiación de las empresas, ¿vale? Entonces tendríamos seed, semilla, luego venture capital y luego private equity. Esto es importante tenerlo claro para ver el proceso que siguen las empresas para conseguir financiación. Entonces, el private equity, que es una parte bastante grande, bastante importante, tiene varias fases que se llaman series, que son pues series A, B, C, vamos avanzando. Podemos tener series E, series F, hasta que al final ya la empresa sale a bolsa. Por ejemplo, de Toro, que seguramente la conozcáis, tiene ahí la serie. Aquí tenéis una lista de unicornios, que es enorme evidentemente, que son como se llaman las empresas que valen más de $1.000 millones. Hay muchísimas, y todas son empresas privadas. ¿Cuáles son las más grandes empresas privadas del mundo? Que también es interesante saberlo. Está ByteDance, que es la que tiene TikTok, que vale 425.000 millones. Estaría en la lista que hemos visto antes, si no recuerdo mal. Y luego Stripe, que es 95 millones, es una empresa de pagos, 95.000 millones. Y luego SpaceX, que seguramente también la conocéis. Entonces vamos a volver a la lista. Muy sencillo. Volvemos a David y Tomás. David ha conseguido comida y Tomás tiene la caña. Pero ahora en Icusor, Adrián está en la montaña con David. Entonces, ¿qué ocurre? Adrián también quiere conseguir peces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decirlo así. Tomás, con la inversión que ha hecho David, está dándole muchísima comida a David, ¿de acuerdo? Entonces llega Adrián y también quiere una parte de esa comida. Con lo cual, esa inversión que ha hecho David tiene que pasar de mano, o tiene que poder pasar de mano a otra persona, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero sería lo que ocurre en la bolsa de valores. David ha visto su cara desde ahí. Vale. Entonces, básicamente la bolsa es una cadena enorme de personas que se van pasando las acciones hasta que, el origen de todo eso es la empresa. Con lo cual, cuando ganamos dinero en bolsa, lo que estamos haciendo es llevar a esa acción a su precio justo, ¿vale? Recompensamos a los buenos inversores porque al llevar la acción al precio justo, los inversores que han comprado la empresa cuando salió a bolsa ganan más dinero, ¿vale? Porque la empresa está creando riqueza y se nos recompensa por asignar bien el capital con más capital para que lo asignemos. Es decir, cuando estamos ganando dinero en bolsa,
se nos está recompensando porque hemos sabido a dónde hay que poner el dinero. Y por tanto, tenemos más dinero para poner. ¿Vale? ¿Alguna duda? Si tenéis cualquier pregunta, me lo decís. Vale. Entonces, ¿por qué invertir mis ahorros? ¿Por qué ahorrar? Está muy claro, lo sabemos todos. Bueno, el futuro es incierto, queremos protegernos y demás. Bien. ¿Por qué invertirlos? Lo hemos comentado ya, tu dinero se invierte aunque tú no lo hagas, los bancos y luego en las pensiones, te lo invierte el Estado. No asumes el riesgo, pero tampoco asumes el beneficio de ese dinero. ¿Vale? Entonces vamos a ver cosas bastante interesantes, en mi opinión. Ahora lo veréis y valoraréis. Los bancos. Esto que veis aquí, que todavía luego lo veremos más a fondo en otros días, pero esto es la rentabilidad sobre los activos, el ROA, Return on Assets. ¿Vale? Esto, por así decirlo, es la rentabilidad que tienen los bancos sobre el capital total que tienen, los activos que tienen. Entonces, fijaos en la rentabilidad que tienen. Está muy cercana a cero. De hecho, esto es 0,5%, 1% como mucho. ¿Vale? Esto, si no recuerdo mal, son los bancos españoles. Entonces, cuando tú dejas el dinero en un banco, la rentabilidad que ellos le están sacando al dinero es esta. Es muy baja. Y si nos vamos y dices, bueno, si no son rentables, por lo menos que estén utilizando bien el dinero. No, es que tampoco son éticos. Esto es un estudio simplemente, bueno, ya lo podéis ver más a fondo en la presentación si os interesa, pero sobre dónde destinan el dinero los bancos para invertir y la influencia que tienen, directa e indirecta, en la pérdida de la biosfera, por así decirlo. ¿Vale? Y cuando le das el dinero al Estado, el Estado tampoco es rentable, tampoco lo invierte bien. Esto es la deuda, ¿vale? El superávit déficit, que es básicamente los beneficios que tiene el Estado. Un país, igual que las empresas, tienen ingresos y gastos, y el déficit no es otra cosa, o el superávit, que los beneficios o pérdidas que tienen cada año. Entonces, como vemos, suele tener pérdidas y la deuda ahora mismo está en torno al 120% del PIB. ¿Qué significa eso? Que está al 120% de los ingresos que tiene el Estado, ¿vale? Si esto fuera el caso de una empresa, con los márgenes de beneficios que tiene, esto sería una barbaridad. O sea, la empresa no existiría ya. Pero como es un Estado, pues se lo puede permitir. El Estado tampoco es rentable y entonces tenemos dos grandes problemas. Primero, que el déficit ha evolucionado mucho, evolucionado hacia peor. El déficit básicamente, bueno, ahí se ve hacia mejor, pero el déficit es, ya os he dicho que son las pérdidas, entonces seguimos perdiendo dinero y por tanto la deuda sigue aumentando. Y encima, como veis, la curva de población, ahora mismo el pico está en torno a los 40 años. Entonces toda esta gente se va a jubilar dentro de 20 años y ¿cómo se van a pagar las pensiones? Esto es algo que seguro que muchos de vosotros ya habréis pensado. Entonces, no asumimos el riesgo cuando invertimos, o sea, cuando dejamos el dinero en el banco o cuando lo dejamos para las pensiones. Pero sí que asumimos las consecuencias. Esto es como si en la isla David le diera todas las cañas a Tomás y como Tomás no sabe pescar, las rompiera. Se está invirtiendo mal, se pierden las cañas y se morirían los dos, ¿vale? Entonces, nosotros no vemos esto porque la economía es muy compleja, pero en realidad es lo que está ocurriendo detrás de nosotros y es muy difícil de evitar. Esto, bueno, a ver qué hora es. Sí, a ver, tenía preparado otro ejercicio bastante breve. Vamos a ver si hay algún voluntario, no lo vamos a hacer como antes porque no nos daría tiempo. Pero vaya, esto es la deuda americana, que también está en torno a más del 100%, y abajo tenemos el déficit, que es lo mismo que os comentaba antes, ¿vale? Que también cada año aumenta la deuda. Entonces, la duda sería, si fuerais un Estado y tuvierais este problema, que tenéis una deuda del 100%, porque esto parece que no nos afecta, pero ya os digo que va a ser muy importante en los próximos años, y tenéis un déficit del 2%, ¿qué haríais para solucionarlo? ¿Alguna idea muy rápida? ¿Vale? ¿Por ahí? ¿Vale? A ver, hay dos opciones. O subes impuestos o gastas menos. Y luego, como alternativa, también puedes intentar vender activos que tenga el Estado privatizando alguna empresa pública o lo que sea. Así, vale. Algo muy general. Es idea original, la última, interesante. ¿Vale? Puedes ajustar las cuentas, que es lo que hacen los políticos, o devaluar, o emitir más bonos, que es lo que hace Estados Unidos.
pero eso. O sea, realmente no hay ninguna que sea especialmente sana, menos la primera. Tendríamos una opción sana, que es la que han comentado de bajar los gastos, ¿no? Es evidente, si tienes problemas económicos, pues bajas los gastos o inviertes para ingresar más. Pero en la práctica esto para un Estado es muy complicado, porque si bajas los gastos la gente se te queja, porque es gasto público, empeora la sanidad, etc, etc. Entonces, los Estados no suelen hacer esto. ¿Qué es lo que suelen hacer? La otra opción, que es devaluar la moneda. Si imprimimos dinero, el dinero vale menos y la deuda vale menos. Esto es lo que ha hecho el gobierno americano en el último año. Esta es la oferta monetaria, que bueno, podéis ver que ha aumentado muchísimo, pero esta oferta es solo como un tipo o sea, no reúne todo el dinero que hay en circulación, sino solo un grupo, y entonces por eso parece mucho más bestia. La podéis ver mucho y os lo digo para que lo sepáis, para tenerlo en cuenta. La más importante es esta, que es la M2, ¿vale? Que incluye otro tipo de depósitos en los bancos y tal, y que ha subido aún así un 33% solo en el 2020-2021. Entonces, ¿por qué está haciendo esto el gobierno americano y por qué nos importa? Porque, como decíamos antes, no asumimos el riesgo, pero sí las consecuencias. Esto no es de América, pero es de Europa, porque aquí más o menos estamos igual, y esta es la inflación que estamos viendo este año en septiembre, ¿vale? Es de un 3, 4, 5, 6%, y ahora hay mucha gente que se está preguntando, ¿va a seguir la inflación o la inflación es temporal? Porque lo que te están diciendo los bancos centrales es que por los problemas de cadenas de suministro, por los chips y demás, está subiendo mucho la inflación, pero que luego es una situación que se va a normalizar. ¿Pero de verdad se va a normalizar? Hay un libro que es muy interesante que os recomiendo si a alguien os interesa un poco más de tema económico, que se llama Changing World Order, de Ray Dalio. Y he cogido esta frase que lo resume muy bien. Ray Dalio se ha dedicado a estudiar todos los grandes ciclos económicos de la historia. Y la conclusión a la que ha llegado es que cuando un Estado está muy endeudado, la elección que toma casi siempre es imprimir un montón de dinero al principio gradualmente y luego masivamente. Esto devalúa la moneda y sube la inflación. ¿Por qué nos hacen creer o nos intentan hacer creer que la inflación es temporal? Porque es lo que les conviene. Porque si nos dijeran que no es temporal, la gente dejaría de comprar bonos americanos. Y entonces ellos les costaría más recaudar dinero. Entonces, evidentemente, nos van a intentar decir de cualquier manera que toda la inflación es temporal, que sí, por los problemas de suministro, por no sé cuántos, por tal, pero la forma que tienen de salir de la deuda y de pagarla es devaluando la moneda. Y es lo que van a intentar hacer, al menos es lo esperable, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué soluciones tenemos como particulares? Esto es algo que, o sea, va más allá del curso, ¿no? Pero me parece muy interesante porque esto es algo que os sirve para vosotros y para cualquier persona que conocéis y para cualquier familiar. O sea, nosotros no nos damos cuenta porque la inflación es invisible, pero este año hemos perdido un 3% de nuestro poder adquisitivo y lo vamos a seguir perdiendo en los próximos años. Entonces, para solucionar este problema, que en los próximos años iremos viendo, en mi opinión, cómo se va agrandando, lo que nosotros podemos hacer, y además es muy importante, es invertir. ¿Por qué invertir? Para distribuir bien el capital y crear riqueza. Para hacerlo lo que no hacen bien los estados y los bancos. ¿Por qué no lo hacen bien? Ya es un debate más largo, ¿no? Pero vaya, los datos están ahí. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Podemos hacerlo nosotros mismos, que bueno, tiene ventajas e inconvenientes, dependes de ti mismo, pero tiene más riesgo, aprendes mucho, pero hay menos tiempo, y luego es divertido, pero tienes que hacerlo bien. O sea, evidentemente si pierdes todo el dinero no te lo vas a pasar bien. Y la segunda opción es delegar en un experto. Igual que, por ejemplo, tú no te curas tus heridas, vas a un médico, pues aquí sería lo mismo. En vez de delegar en el Estado o en el banco, busca a alguien que invierta bien y que vaya a invertir tu dinero. ¿Consejos o posibilidades? Para eso están ahora mismo los fondos de inversión. Es una figura que no es muy óptima, ¿no? Porque te cobran comisiones, porque es un poco complicado entrar, etc. Pero ahora mismo es de las mejores opciones que hay para poder, sin invertir tú, y yo os digo que esto vale para cualquier familiar o para cualquier persona, saber que tu dinero está a salvo y que se está utilizando bien. En este caso, tu único trabajo sería buscar a un gestor, alguien que veas que tiene cabeza y que le gusta lo que hace, y vigilarlo. ¿Vale? Entonces, esta diapositiva también me parece muy importante por eso. Estas son las dos opciones. No estoy hablando mucho de libertad financiera y de educación financiera y tal, pero serían como las dos opciones más interesantes para conseguir esa
libertad financiera. ¿Alguna duda? Sí, ¿qué son los bonos? ¿Podrías definirlo? Sí, los bonos son deuda. Son o sea, así como una acción tiene parte de la propiedad de una empresa, un bono no es parte de la propiedad, es simplemente yo te doy un dinero a cambio de que tú me lo devuelvas en el futuro y me pagas un poco más. ¿Vale? Y lo pueden emitir tanto los estados como las empresas. ¿Vale? ¿Te queda claro? O... Como si el Estado te comprase un préstamo a ti. Sí, de hecho, o sea, os podéis meter, no me acuerdo cómo se llama la web, pero hay una web en la que se puede comprar deuda pública y el Estado ahí saca los bonos y nos pone a la venta. ¿Tú lo pagas o no lo pagas? Y el porcentaje es el porcentaje del IPC, si no me equivoco, ¿no? ¿El porcentaje de qué? Del beneficio que tú tendrías es el IPC. Por ejemplo, si buscas Argentina es súper mega alto. Sí, exacto. Pero si buscas Estados Unidos es bajito. Sí, o sea, tú como país, igual que como una empresa, si quieres que la gente te compre los bonos y se fíe de ti, si eres Argentina, les vas a tener que pagar más. Entonces suele tener un tipo de interés más alto. En cambio, si eres Estados Unidos, como la gente confía en ti... ¿Ese tipo de interés también lo regula el mismo Estado? Sí, sí, sí. ¿Y hace que la gente invierta más en el país? O... Sí, exacto, eso también lo ¿Y veremos. regula también la economía del mismo país? Sí, los tipos de interés son muy importantes y afectan mucho tanto a las empresas como a la economía. Seguro que habéis visto un poco también. Lo que has dicho de la inflación de impresión de dinero no sería más bien o sea, es lo mismo que la compra de bonos del Banco Central. Es que, o sea, hay varias formas de crear inflación, ¿no? Yo tampoco soy experto en economía, entonces eso va un poco más allá de este curso. Pero los bancos centrales, para aumentar la oferta monetaria y aumentar el dinero, lo que suelen hacer es comprar activos y meten dinero al mercado. O sea, tú compras un bono, compras deuda y a cambio sueltas dinero. Entonces se crea más dinero en circulación. Pero oye, si alguien sabe más de economía de aquí, que me corrija porque yo os digo que tampoco es mi campo. Vale, entonces, bueno, sí, esta parte, o sea, es súper interesante, no le podemos dedicar más tiempo ahora en el curso, pero vaya, cualquiera que quiera investigar por su cuenta se puede poner a hacerlo. Os he puesto el libro de Changing World Order de Ray Dalio, que a mí personalmente me gusta bastante. Y ya os digo, es un tema que va a tener muchas implicaciones y que yo creo que va a ser muy importante de aquí al futuro. Vale. Son los deberes, leérselo para el jueves que viene. Ven conmigo, eso es una ayuda. No, menos mal que no eres profesor porque... no, pero el libro está muy bien. De hecho, en la web tenéis en su LinkedIn, por si queréis echarle un ojo, tenéis en la introducción. Entonces, totalmente gratis, así que podéis entrar ahí y mirar. Creo que está en el LinkedIn y luego en una web que tiene varios libros y va poniendo introducciones. Vale, entonces, bueno, por la parte de economía y de los mercados financieros se quedaría por ahí. Yo os digo que luego en las píldoras habrá un poco la parte más técnica, más teórica. Y bueno, vamos a entrar en por qué invertir en acciones, que es el último punto del día. ¿Por qué centrarnos en las acciones? Esto también me parece muy interesante y es algo que no solemos comentar mucho porque estamos aquí ya un poco por inercia, ¿no? Pero ¿por qué? Vale, hemos visto que es importante invertir, ¿por qué lo hacemos en acciones? Teniendo un montón de activos posibles en los que invertir, como divisas, materias primas, metales preciosos, criptomonedas o NFTs o infinitos porque prácticamente tú puedes comprar cualquier cosa y ganar dinero con ello. Vale, volvemos a la isla. La verdad que había puesto demasiadas diapositivas de la isla. Vale, tenemos a David y a Tomás. Y ahora vamos a tener un virus, ¿vale? Esta es la explicación más sencilla que he podido pensar para entender qué es la especulación. Imaginamos que aparece un virus en la isla y lo pilla Tomás, ¿vale? Y David, como se ha enterado del virus, ha empezado a probar hojas, probar plantas para no morirse. Y ha encontrado una flor que es capaz de curar el virus. Pero supongamos, por simplicidad, que solo hay una en la isla. Como la vida de Tomás depende de que David le dé esa flor, Tomás va a ser capaz de pagar absolutamente lo que sea por ella. ¿Por qué? Porque la flor es escasa y la posee David. Cuando tú especulas, lo que estás haciendo es comprar un bien escaso. Cuando compras ese bien escaso, se reduce la oferta, aumenta el precio. Y el ejemplo que he puesto para enseñároslo es la especulación de la vivienda.
hay mucha polémica con esto siempre y parece que normalmente la izquierda se queja, la derecha no se queja mucho. Es verdad que hay muchos problemas en el sector inmobiliario, no solo esto, pero la especulación en la vivienda, el hecho de que alguien esté comprando, construyendo una casa y nadie viva ahí, disminuye la oferta y aumenta el precio. Y es algo que perjudica a los que están usando ese bien. Porque si compras un bien que tenga un uso para no usarlo, como la flor de antes, ganas dinero, evidentemente, pero a costa de los que lo necesitan, ¿vale? Vamos a ver esto en la práctica con los distintos tipos de activos que hay. Bienes productivos, barriles de petróleo, viviendas, tierra, cualquier cosa de este estilo, madera, elementos, cualquier cosa que compres, y hay un montón de formas de comprarlo en los mercados financieros, te pueden hacer ganar dinero, pero estás perjudicando a toda la economía y a todas las personas que lo utilizan. Incluido el oro, que es un material precioso y digamos que una parte del oro no es para un uso productivo, pero vaya, en menor medida pues también sería lo mismo. Entonces reduces la riqueza total. En segundo lugar tendríamos los bienes productivos, no productivos, perdón, que estarían las divisas, que es básicamente no invertir, tener euros es lo mismo que tener dólares. ¿Te pueden hacer ganar dinero? Sí, pero no estás aumentando la riqueza total, simplemente la dejas igual. Lo mismo para pues, cartas de Pokémon, cualquier cosa con la que quieras especular, y NFTs. ¿Vale? Pero la inversión es distinta, porque la inversión, tú tienes unos bienes productivos que estás utilizando directamente. Por ejemplo, si tú montas una empresa, una fábrica, o si alquilas un piso, que lo estás utilizando. Y los activos financieros, que sería indirecta, que esto lo he puesto yo un poco de lógica, lo directa e indirecta, serían, por ejemplo, bonos o acciones. Cuando financias directamente a una empresa, es indirecta, y cuando compras una acción estás financiando a otro inversor que financia la empresa. Entonces es más de lo mismo. Pero este tipo, o sea, esta actividad, esto aumenta la riqueza total, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En cambio, destinar tu dinero a estas cosas, no lo hace. Además de por altruismo, que a algunos nos importará más y a otros menos, esto es así, esto también tiene consecuencias para nosotros. Si miramos los retornos históricos de los distintos tipos de activos, podemos ver que las acciones han tenido un retorno muchísimo mayor que, por ejemplo, los bonos o el dólar o el oro, ¿vale? Esto es desde 1802 hasta 2002 o 2012. Esta es una de las gráficas que vais a ver como introductorias en cualquier libro de inversión de por qué hay que invertir en acciones. Y es una de las razones. Entonces, además de ser mejores para todos, son mejores para mí. Vale. Las cripto. ¿Qué pasa con las cripto? No las he incluido antes. Son muy polémicas las cripto y bueno, he estado también aprendiendo un poco más este fin de semana para ver dónde metía las cripto, porque ni siquiera yo lo sé. Así que pues vamos a intentar hacerlo entre todos. Quiero que me digáis así rápido, porque también vamos muy justos de tiempo. Todavía no estoy acostumbrado a planificar clases, evidentemente. ¿Dónde creéis que entran las criptomonedas? ¿Creéis que es un activo que crea riqueza? Que si invertimos en criptos estamos creando riqueza. ¿O creéis que es simplemente pura especulación y, digamos, poner dinero dentro de las criptomonedas no ayuda, sino que... O sea, puede estar en las tres categorías anteriores, ¿vale? Aquí se ve mejor. Puede ser un bien productivo y como estamos metiendo dinero, pues aumentan las comisiones de las criptomonedas y es peor para todos. Puede ser un bien no productivo que sea pura especulación o puede ser un bien productivo, activo financiero, que crea riqueza por el uso que tiene, ¿vale? Y cuanto más dinero haya en las cripto, mejor. Bueno, pues me parece interesante y para mí esto es lo que va a marcar a largo plazo si las cripto es una buena inversión o no. Entonces, pues lo debatimos un momento entre todos, veo ya varias manos levantadas, así que decidme qué pensáis. Yo pienso que es una criptomoneda ahora mismo intrínsecamente vale cero, no tiene nada de valor, porque no la puedes utilizar prácticamente, a ver, habrá cosas que sí, pero prácticamente no la puedes utilizar en ningún sitio, al menos de fácil alcance. Entonces yo creo que es un valor súper especulativo, porque aparte de que fluctúa mucho, es un valor no es nada lateral, o sea que cambia mucho de valor en poco tiempo. Y tú tienes una criptomoneda y pues tienes un número en la cuenta que va aumentando o disminuyendo, depende del valor que se le dé, que es totalmente especulativo, que la otra gente si está comprando o no.
Entonces, pues yo creo que es totalmente, o sea, no lo consideraría ningún activo, porque no lo puedes activar para nada. Sí, si no tiene uso, que es lo que está comentando, estaría aquí básicamente. Si es como dice Carlos, sería un bien no productivo y sería pues pura especulación que ni es malo ni es bueno, ¿no? Sí. Claro. ¿Por aquí primero? Sí, es que decir criptomonedas es una palabra muy grande porque no todas las criptomonedas hacen lo mismo. De hecho, las criptomonedas están en las tres. Hay criptomonedas que no hacen nada, que existen, y sería no sé las que estamos hablando. Por eso la he puesto por aquí. No, de hecho el Dogecoin está ahí. ¿Puedes volver a la...? Por ejemplo, en bienes no productivos, yo pondría, por ejemplo, ahí el Bitcoin. El Bitcoin, hay unos ciertos Bitcoins, se están minando. No sé si conocéis mucho, pero bueno, básicamente hay unos Bitcoins que ya están en el mercado y cada vez hay más Bitcoins. Hasta un momento que se van a parar, porque ya no va a haber más Bitcoins. Entonces serían en el futuro bienes no productivos. Bienes productivos sería, por ejemplo, el Dogecoin, que es al revés, totalmente al revés. El Dogecoin hay como 10 millones y cuanto más tú lo estés vendiendo, tú vendes el 95% y el 5% pues se quema, desaparece. Y cuantos menos Bitcoins hay, más tiene valor y por eso el Dogecoin sube. Porque las transacciones que se hacen son muchas en el tiempo. Por lo tanto, es normal que suba. Entonces es un bien productivo. Y si puedes volver a la slide, la última, la de bienes productivos en inversión. Hay empresas que realizan servicios y podrían estar ahí, por ejemplo, por decir algo que me viene a la mente. Tienes a Cardano, tienes a PancakeSwap, que básicamente PancakeSwap lo que hace es como, tienes esta cripto, ¿quieres esta cripto? Ok, yo te la cambio, pero me das una comisión. Se está cogiendo bienes productivos y si tú analizas el uso de las criptomonedas en el futuro diciendo es que todo el mundo se va a meter, pues tienes que meterle dinero a PancakeSwap porque va a explotar. Entonces, las criptomonedas no están en alguna sección. Es que depende de ¿Pero PancakeSwap es una empresa o es una criptomoneda? ¿O las dos? Son las dos. Es una empresa que tiene su propia criptomoneda y si tú quieres hacer cualquier tipo de cambio, tienes que comprar PancakeSwap. Todas las criptomonedas, excepto Bitcoin, son empresas. Es que casi todas. Bueno, menos Dogecoin, por ejemplo. No, Dogecoin es una exchange. PancakeSwap es un exchange. Es decir, tú quieres adquirir esta criptomoneda y solo se puede adquirir por este exchange. Vale, pues tú metes fiat, dinero fiat, efectivo, y compras esa criptomoneda, la PancakeSwap, ¿cómo se llama? Y luego esta te la cambia por otra por la que tú quieres adquirir realmente. Y por ese intercambio te cobra una comisión. Es así como... Sí, eso es, sí. O sea, entiendo que habrá gente un poco perdida con esto, pero vaya. No es algo importante luego para invertir, a menos que quieras invertir en eso. Deciros que son las 2, entonces todo lo que, que se pase de aquí ya es a mi cargo. Si alguien se tiene que ir, que se vaya. Y yo sigo a lo mejor 5 minutos hasta que acabemos la clase, ¿vale? Vale, entonces bueno, acabamos rápido con la cripto para no entretenernos mucho. Os cuento un poco lo que yo creo es importante para responder a esa pregunta, que es averiguar si el hecho de... es decir, si tú compras acciones de una empresa, le estás dando financiación. En las cripto, ¿a quién estás financiando? Por un lado hay proyectos, como comentabais por aquí, y lo importante sería pensar si cuando yo meto dinero en PancakeSwap o en alguna Bitcoin o en Doge o la que sea, estoy haciéndola más valiosa, o sea, estoy haciendo que su uso sea mejor. Por ejemplo, si decimos que a las cripto les da estabilidad, tener mucha capitalización, como puede ser el caso del Bitcoin, pues entonces sería un poco como el oro, ¿vale? Y no estaríamos destruyendo riqueza. Si nos ponemos en el caso de una moneda como Ethereum, que es para hacer también transacciones y demás,
pues también el hecho de que haya más dinero puede ser positivo. Pero a lo mejor si hay más gente con Ethereum, como es un bien escaso, las comisiones aumentan y es peor para los demás. Y entonces estaríamos en el caso del petróleo y demás. ¿Se entiende un poco a dónde quiero llegar? O sea, hay que entender si el hecho de financiar estas monedas las está ayudando. Si lo está haciendo y creemos de verdad que tienen un uso, entonces invertir en ellas sería positivo. Si no, lo único que estaríamos haciendo sería o especular o destruir riqueza directamente, ¿vale? Entonces ya para que le interese las cripto, pues investigue más. Eso sí, o sea, si alguien nos prepara algo, también lo puede presentar algún día o grabar un pequeño vídeo, o ya nos lo cuenta en el club mejor. Y bueno, pues puede ser debates interesantes. Entonces, vale, las cripto se acabaría y luego, ya estamos terminando, otras buenas inversiones serían la inversión inmobiliaria, que hay de muchos tipos, la renta fija, los bonos, la deuda, pero el problema que tiene la renta fija es que pues es menos riesgo, menos rentabilidad. Entonces, para nosotros, que tenemos poco capital, tenemos la ventaja de que la renta fija tiene muchísima demanda de empresas, de estados que no pueden arriesgarse, pero nosotros podemos invertir en acciones, que es una inversión que nos puede dar más rentabilidad. Y luego otra inversión sería los seguros, porque también es una inversión y también es útil. Entonces, conclusión, las acciones, las que más riqueza crean y por tanto las que más rentabilidad nos dan, ¿vale? Ese binomio de estamos creando riqueza, estamos ganando dinero. Eso ya os digo que las empresas y luego para valorarlas es importantísimo. Así que la conclusión es, vamos a buscar acciones. ¿Cómo vamos a buscarlas? Pues bueno, tenéis aquí el disclaimer como siempre, lo podéis leer en la presentación, lo paso. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Pues la tarea de esta semana es elegir una empresa para elaborar la tesis de inversión, ¿vale? El otro día me preguntasteis algunos que no sabíais muy bien cómo buscarla. Voy a decir muy brevemente cosas que se pueden hacer para buscarla y para saber si me sirve o no, ¿no? Antes que nada, los requisitos. Pondré en Google Classroom una pregunta, ¿vale? Es muy sencillito, os llegará un correo. Simplemente me tenéis que contestar en esa pregunta con el nombre de la empresa y el título. La fecha límite es el domingo a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque si es una empresa que por lo que sea no podéis invertir, o sea, no podéis hacer la tesis porque va a ser demasiado complicada, yo los voy a revisar todas, luego vais a tener que pensar más. Entonces quiero que la primera idea ya me la hayáis dicho el domingo a las 12, para que dé tiempo, si falla, a elegir otra. Y luego no hay requisitos sobre la empresa, es totalmente libre. Podéis coger una empresa de cualquier país del mundo, de cualquier sector, absolutamente lo que os guste y lo que os apetezca. Entonces, ¿cómo buscar un poco la empresa? Pues bueno, cojo el ordenador y os enseño en un momento. Más adelante entraremos en cómo encontrar buenas ideas de inversión, pero encontrar ideas, cualquier idea, por así decirlo, es mucho más sencillo, ¿vale? Ahora ya sabemos y ya hemos entendido un poco mejor que hay empresas que cotizan y otras que no. Entonces, imaginemos que yo voy por la calle, que es una forma muy básica de encontrar empresas, y veo un producto que usa todo el mundo, por ejemplo, los cascos de Closa, ¿vale? No sé si conocéis Closa, que es una empresa de la UPV que hace cascos plegables. Pues entonces yo me iría y buscaría Closa en Google, ¿vale? Me sale la tienda, vale, puedo hacer dos cosas. O entro en la web y miro si tiene un apartado de relación con inversores, ¿vale? Porque todas las empresas que cotizan tienen un apartado de relación con inversores, en inglés se llama Investor Relations, puede llamarse inversores, puede llamarse algo así. Aquí veo que no lo tiene, pues puedo entrar aquí en nosotros y, bueno, con esto pues ya estoy viendo que es una empresa muy pequeñita, ¿no? Y que seguramente no. Pero para empresas más grandes, ¿vale? Y si tienes más dudas o en la web terías o lo que sea, pues lo que suele funcionar es poner el nombre y poner Wikipedia. Si pones Wikipedia, si no te sale ningún artículo, normalmente no suele cotizar, ¿vale? Es decir, el primer paso es la web, el segundo paso es este. Y por ejemplo, si nos metemos en empresas más grandes, nos iremos a Wikipedia y aquí a la derecha normalmente nos aparece la propiedad. Propietario Juan José Rocha Alfonso. Con esto ya vamos explicando cosas, ¿vale? Entonces, ir a la web, ir aquí y buscar si otra forma de hacerlo, también muy sencilla, pero que no siempre funciona, es simplemente poner el nombre de la empresa y poner eso, ¿vale? Eso sería lo primero, ¿vale? Si ves que no sale nada, es que seguramente no puedo hacer. Si pones Apple Store, te sale la acción, ¿vale? Entonces,
hacerlo y luego cuando... O sea, hay muchas veces, y esto ya lo veréis, que a lo mejor os gusta una marca o una empresa, esa marca no cotiza, pero tiene una... o sea, es una filial de otra que sí cotiza y entonces la podéis analizar. ¿Cómo darse cuenta de eso? Pues con Wikipedia, por eso lo he enseñado antes. Normalmente, la verdad que no he preparado ningún ejemplo, pero normalmente cuando entras aquí en Wikipedia, si hay una, o sea, si es una filial de otra empresa, te aparece aquí. Entonces, puedes simplemente ir clicando e ir subiendo. De hecho, bueno, sí, he oído Instagram por ahí. Seguramente pase. Y que entonces básicamente lo que tienes que hacer es ir subiendo hasta que encuentres la empresa matriz, que es la que sí que cotizaría en impuestos. O no. ¿Vale? ¿Ves? Aquí, Facebook. Aquí, pues ya ves que esta, bueno, está en castellano, normalmente en inglés hay más información. Aquí te sale parent, Facebook Inc, entonces entras aquí y aquí te sale Total Equity, Total Assets. Entonces, ya os digo, eso es lo que yo recomiendo, buscar esto en Google y luego ir mirando en Wikipedia si es una filial para encontrar la matriz y ver si cotiza. Herramientas básicas para ver las secciones, pues Google Finance, ¿vale? Que es simplemente lo que te sale cuando pones esto, hacer esto. Y luego Yahoo Finance, que suele ser la que sale siempre debajo, que es más o menos. Entonces, ¿qué me tenéis que poner para elegir la empresa? Solo dos cosas, nombre de la empresa y el ticker. El ticker, en los vídeos de esta semana, que ha grabado Fran, que preside el club, lo veréis. El ticker, o sea, es muy sencillo, pero básicamente son las letritas que aparecen aquí al lado, ¿vale? Es como el identificador de cada empresa. Entonces, eso hace falta porque cuando tú tienes el ticker, ya puedes buscar cualquier empresa en un buscador como el de Google Finance o el de Yahoo. El ticker de Apple es, o sea, veréis que siempre son letras en mayúscula que os aparecen al lado. Entonces, podéis ver las píldoras primero, ahí os lo explicará mejor, y luego ya me ponéis la empresa de la que queréis hacer la tesis. ¿Vale? Bueno, esto ha sido todo. Nada, espero que os haya gustado la clase. Ya os digo, poco a poco iré mejorando. También estaba un poco más nervioso, pero bueno, espero que os haya parecido interesante. Y a partir de los próximos días ya empezaremos a analizar empresas más.